7 a 9 años de edad. Pero ustedes pueden decir, por ejemplo, potenciar las capacidades básicas físicas de la resistencia muscular o la resistencia aeróbica que el jugador de baloncesto de la edad estándar. Ya ustedes buscan el objetivo global y ya trabajar. Y recordemos que en la ficha tenemos 4 fases. ¿Cuáles serían? Una fase de calentamiento inicial, una fase central, una fase de enfriamiento y una fase de estiramiento. ¿Cuánto debe durar la ficha? 1 hora. Ya ustedes reparten el tiempo, cuánto van a hacer de calentamiento, cuánto van a dedicar a la fase central, enfriamiento y estiramiento. Es 1 hora la actividad. Y los objetivos específicos de las cualidades son objetivos fisiológicos. ¿Listo? Como por ejemplo, voy a mejorar la contractibilidad muscular de la tina a la miosina para poder favorecer el reanudamiento de las fibras. Algo así, un ejemplo como este. Entonces, objetivos específicos meramente fisiológicos. Tanto el calentamiento, fase central, fase de enfriamiento y fase de estiramientos. Resulta que en esta ficha, en la fase de calentamiento, existen unas estrategias. Primera estrategia, FNP preventivo, que quiere decir ejercicios que tengan que ver con los propioceptivos. 2. Movilidad articular. 3. Activación cardiorrespiratoria o cardiopulmonar. 4. Activación muscular. 5. Estiramientos dinámicos o balísticos. Recordemos que en el calentamiento solamente se hacen dinámicos y balísticos, no estático, porque recupera otra vez al paciente o recupera otra vez al deportista. En FNP la intensidad cambia. Todos los ejercicios que tengan que ver con destreza motora, la intensidad la vamos a manejar como bajo, medio o alta complejidad. No es lo mismo yo hacer por ejemplo, un apoyo unipolar. Para mí esto es baja complejidad. A que yo lo hago en un balancín, ya es de media complejidad. A que yo salte en el balancín y sería una alta complejidad. ¿Listo? Lo mismo también, por ejemplo, si usted va a trabajar, por ejemplo, plancha. Para mí bajo sería los 6 apoyos acá, pero para mí media podría ser los 4 apoyos nomás, y para mí alta sería levantar una mano y un pie. Entonces así van a manejar cuando se tratan de destrezas motoras, coordinación, agilidad, por ejemplo, coordinación, agilidad, parte propositiva, lo manejamos como bajo, medio o alta complejidad. En el caso de movilidad articular, la intensidad no se coloca. Yo no puedo decir, voy a hacer 50% de mi frecuencia cardíaca máxima. No puedo decir, voy a hacer un IRM de presión de muñeca o de muñeca. En intensidad, movilidad articular no iría. Solamente va a lo que es la frecuencia, volumen y ya. Nada más. Ampliación cardiorrespiratoria, esa sí va, intensidad, frecuencia cardíaca máxima, porque está trabajando la parte cardíaca. Yo puedo decir, voy a trabajar al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima, voy a trabajar al 90% de mi frecuencia cardíaca máxima, porque tiene que ver con la activación cardiorrespiratoria. Ya ustedes tienen que mirar que en la fase de calentamiento yo no puedo trabajar a un 90 o a un 100%. Una fase de calentamiento que es preparar las estructuras corporales, pero yo no puedo llegar a un límite de un 90 o un 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo puedo trabajar a un 50, 55, 60, 70, hasta un 80%, que hace parte del calentamiento. De la fase central, ya usted puede jugar con eso, dependiendo de lo que va a trabajar. A 50, 60, 90, 80, ya depende de sus actividades y de sus ejercicios. Activación muscular lo manejamos con IRM. Le puedo decir, voy a trabajar el 50% del pool de bíceps de un IRM, o sea, la capacidad que voy a trabajar. Desde colocar serie de repeticiones, cuánto lo van a trabajar. Y por último, estiramientos dinámicos y balísticos lo voy a manejar como estiramiento máximo y submáximo.
¿Listo? Su máximo es lo que yo alcance a llegar. Aquí. Y máximo es que alguien me empuje y baje un poco más de la capacidad que tiene de elongación. Entonces ahí están las frecuencias, volumen, intensidad. Algunos aparecen en intensidad, otros no aparecen en intensidad. Ahí está Chacuco, para que ustedes vayan colocando las crucificaciones. Recuerden las estrategias y resulta que hay 3 niveles de progresión. Entonces recordemos que los niveles de progresión son los mismos ejercicos, pero yo puedo implementar una variante. Por ejemplo, ya ustedes lo explicaron, yo puedo hacer una zancada, aquí nomás de forma estática, yo puedo hacerlo un nivel 2, que es con desplazamiento, o un nivel 3, le pongo un implemento. ¿Listo? Son 3 niveles de progresión dependiendo de la intensidad del ejercicio. Es el mismo ejercicio, pero con diferentes variantes. Ahora, en la fase central, eso es una parte preventiva, y lo que buscamos aquí era mejorar el alineamiento de la rodilla en el plano frontal, buscando que las carillas articulares estén horizontalizadas y paralelas. Mejorar la estabilidad de la rodilla, estática, dinámica, mejorar la carga sobre los meniscos y lograr la orientación postural en el salto. Eso es un trabajo preventivo para el caso de los futbolistas. Pero en el caso de ustedes ya van a buscar los objetivos específicos fisiológicos de acuerdo a las cualidades. Si van a trabajar resistencia, si van a trabajar velocidad, si van a trabajar flexibilidad. O, ¿qué más? Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. Eso dependiendo de las cuales se van a trabajar. O coordinación o agilidad. Las estrategias van encaminadas a lograr lo que se quiere hacer. Por ejemplo, si se van a trabajar fuerza muscular, ¿y estrategia cuál sería? Si yo quiero trabajar fuerza en miembros inferiores, ¿cuál sería la estrategia? Sería fortalecimiento muscular de forma concéntrica y excéntrica. Esa es mi estrategia que voy a lograr con el ejercicio. Doy otro ejemplo. Hablemos de pacientes. Por ejemplo, yo quiero recuperar la movilidad del hombro. Objetivo: mejorar actos de movilidad, de flexión de hombro. ¿Cuál será mi estrategia? Movimientos pasivos. Esa es esta estrategia. ¿Cómo yo voy a lograr ese objetivo específico? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues paciente, de cúbito, supino, crono, lo que va a hacer presión de hombro de forma pasiva, llevando, Esa sería la actividad. En el caso también del deporte es igual. O sea, mi estrategia, ¿cuál sería? Dice, ejercicios para reducir el palco de rodilla, trabajo propositivo, ejercicios coordinativos y pliometría. Esa es mi estrategia. ¿Cómo lo voy a lograr? Mediante 3 niveles de progresión: hacer zancada, hacer sentadilla búlgara y hacer sentadilla unilateral. Son 3 cosas diferentes, pero estoy enfocándolo al mismo objetivo, que es reducir a que la rodilla se vaya en lleno. Vale. Casi los pacientes, ¿qué pasa? Los deportistas hacen esto, ¿cierto? Hacen esto. Ya la rodilla hace lleno. Vale. Entonces, con esos 3 ejercicios te va a permitir a que tenga una buena zancada, ¿cierto? A que lo haga totalmente lineal. Búlgara, también, igual, lo mismo, acá. Sentadilla unilateral, igual. Tratar de que la rodilla sea totalmente lineal y que no se vaya en lleno. Vale. Esa hace mi estrategia. De forma ejercicios para reducir el líquido valor. ¿Pero el trabajo está más complicado? ¿Ah? ¿Está complicado? No, es complicado. Entonces, mire que hay muchos niveles. Acá están todos los ejemplos: salto horizontal, unilateral, mantener aterrizajes, doble salto unilateral, alternando piernas y mantener aterrizaje, y doble salto unilateral con la misma pierna y mantener aterrizaje. Es el mismo ejercicio, pero estamos generando diferentes progresiones, variantes. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, que dice ejercicios de fortalecimiento de la cadena posterior de los isquiotibiales.
poco eso. Entonces tenemos 3 ejercicios. Esa Uno cosa de que ellos dijo. tenemos puente de glúteos. Nivel 2, puente de glúteos unilateral. ¿Qué quiere decir? Con una sola pierna. Tercer nivel, puente de glúteos con resistencia externa. Yo le puedo colocar a que haga el ejercicio en el paciente, pero va a colocar un disco. ¿Sí? Disco de estilo, de la capacidad del paciente Ay, no. a que levante la cola. Esos 3 niveles, y eso me va a permitir fortalecer toda la cadena posterior. ¿Sí? Glúteos, músculos de la espalda, inclusive también los gastrocnemios, ¿sí? Isquiotibiales, que son extensores de cadera. No. Otro por acá, tenemos este otro ejemplo. Dice ejercicio de equilibrio y propiocepción. Entonces dice plancha frontal. Plancha frontal sobre Wushu y plancha frontal sobre feedback. Cada una de ellas es mucho más compleja. Y eso te permite que mantener el equilibrio. En este caso, ¿cuál sería? ¿Estático o dinámico? Pues Estático, ¿cierto? Una plancha acá. frontal normal, una plancha La frontal estrategia. sobre un Wushu y una plancha frontal sobre el feedback, que sería esta. De forma estática. Pero eso me permite que mantener el equilibrio y la parte propioceptiva. Dice acá, mantener el apoyo sobre una pierna, mantener el apoyo sobre una pierna con ojos cerrados y mantener el apoyo sobre la pierna con ojos cerrados y sobre una superficie inestable. Cada vez se va complicando mucho más el ejercicio y es un trabajo de equilibrio, es un trabajo propioceptivo. Bueno, sería la fase central. Fase de enfriamiento es volver a retomar nuevamente los niveles basales que tenía antes de la fase de calentamiento. Entonces, ¿qué ejercicios ustedes, muchachos, ahí no están? ¿Qué ejercicios ustedes pueden implementar en la fase de enfriamiento? Ay, no. ¿Qué se les ocurre a ustedes? De enfriamiento, sí. Ay, pues es un movimiento articular. Caminata suave, ¿cierto? Pero ese sería un nivel 1. Entonces, ¿cuál sería el nivel 2? El nivel 2 tiene que ser menos que una caminata. Ya no sería aumento de las cargas, sino que sería disminuyendo las cargas, porque voy a recuperar mi estado basal. Ay, no, pues entonces que. Entonces, caminata suave sería 1. La otra sería tal vez de pronto estar quieto, Inhale y haciendo exhale. ejercicios respiratorios, involucrando miembros superiores, y la otra simplemente ejercicios respiratorios, sin mover los brazos, bajando los niveles de la frecuencia cardíaca máxima. Y por último, fase de estiramiento, que ya es reducir la tensión y favorecer la elasticidad muscular, reabsorbiendo todo el ácido láctico que se ha acumulado tras el ejercicio. Ya buscamos estiramientos que son estáticos, ¿okay? Estáticos o activos, o sea que el paciente lo haga por sí solo. Y los estiramientos, recordemos que son también 3 niveles, ¿ya? De estiramientos. Voy a aplicar un solo ejemplo y ya ustedes ya la cogen ahí. No es lo mismo, después de supino. ¿Aquí o no es lo mismo nivel 1. Aquí, nivel 1. Mínima elongación, ¿sí? De isquiotibiales, acá. 7 mínimo, ¿cierto? Mínimo acá. Nivel 2. Nivel 3. Digamos, flexión de rodilla, flexión de cadera, y de esta posición estiramos. Ahí más difícil. ¿Sí? Ese es un nivel 3. Ese nivel 3 estira completamente los isquiotibiales.
En este lado estira isquios y estira gastrocnemios. Pero acá solamente estira isquiotibiales. Aquí está flojo, vean. Está sueltico acá. Pero si yo hago esto aquí, aquí se tensa. Entonces son 3 niveles del mismo estiramiento, en la misma posición, para el mismo músculo. Isquiotibiales. Entonces, así ustedes también van a hacer con los estiramientos de sus deportistas o sus pacientes, dependiendo de cuál corazón van a escoger ustedes. ¿De acuerdo? Máximo y su máximo elongación. Aquí es de forma pasiva, pero también de forma activa o estática, lo puede hacer el paciente. Como ustedes prefieran. ¿Listo? Ya para finalizar, colocan las fuentes bibliográficas de sus búsquedas que hicieron bajo documentos, libros, artículos, lo que ustedes tengan en sus manos, y ya finalmente yo la reviso y le doy su calificación. ¿Cuándo le voy a entregar? El próximo jueves, a mi correo. Ya 5 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tenemos 2 actividades, que sería esta ficha para este jueves que viene, y el próximo jueves se dé las exposiciones. ¿Qué necesito? Que me manden ahorita por WhatsApp los grupos conformados. Son ya 5 estudiantes y quedan, creo que 1, 2, de 6. O sea, tendrán que ser 6 grupos. 6 grupos tienen que aparecer. ¿Listo?